La partida del siglo. El gran maestro de ajedrez, Víctor Volkov, sudaba frente al tablero de mármol. No estaba en un torneo internacional, sino en una cabaña perdida en los montes Urales, jugando contra un anciano ciego que decía ser el guardián de la memoria del mundo. La apuesta no era dinero ni títulos, sino el recuerdo de la mujer que Víctor había amado y perdido hacía décadas. Si ganaba, recuperaría la nitidez de su rostro. Si perdía, olvidaría incluso que ella había existido alguna vez en su atormentada vida. El anciano movió su caballo a la casilla F6 con una precisión inquietante. Víctor sintió que el aire de la habitación se volvía más tenso, casi sólido. Cada pieza capturada no era solo madera, sino un fragmento de su pasado que se desvanecía. Perdió un peón y, de repente, no pudo recordar el olor del perfume de Elena. Perdió un alfil y el sonido de su risa se convirtió en un eco estático en su mente. El suspenso era una soga que se apretaba alrededor de su garganta mientras el reloj de arena marcaba un ritmo implacable. Víctor analizó la posición. Estaba contra las cuerdas, pero vio una oportunidad. Un sacrificio de reina. Era una maniobra arriesgada que lo dejaría vulnerable, pero que forzaría un jaque mate en 3 movimientos. Al soltar la pieza más poderosa, sintió un vacío inmenso en el pecho. Era el recuerdo de su boda desintegrándose. El anciano sonrió, revelando una hilera de dientes perfectos, y aceptó el sacrificio. Fue su error. 2 movimientos después, Víctor golpeó la mesa con el dedo. Jaque mate. El anciano cerró los ojos y asintió con una reverencia solemne. De repente, la cabaña se llenó de una luz cálida y el rostro de Elena apareció ante Víctor, con una claridad tan dolorosa que rompió a llorar. Recordó el color exacto de sus ojos bajo el sol de otoño y la textura de su piel. Salió de la cabaña al frío de la nieve, con el corazón rebosante de una presencia que el tiempo ya no podría arrebatarle. Había ganado la partida más importante, comprendiendo que para recuperar lo que amamos, a veces debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo. El último susurro de la Tierra. La nave Esperanza flotaba en la órbita de un planeta muerto. Abajo, los continentes eran manchas marrones y los océanos, charcos de mercurio estancado. El capitán Aris observaba por la escotilla, sosteniendo entre sus manos el último frasco de aire puro recolectado en el Amazonas antes del gran colapso. Era una reliquia, un tesoro que la humanidad guardaba como si fuera el Santo Grial. Su misión era encontrar un nuevo hogar, pero después de 300 años de criogenia y viajes interestelares, la tripulación empezaba a perder la fe. Una noche, los sensores de la nave detectaron una frecuencia de radio proveniente de la superficie estéril. No eran códigos binarios ni señales de auxilio, sino un pulso rítmico, un latido que parecía emerger de las profundidades de la roca. Aris decidió bajar solo en una cápsula de exploración, desobedeciendo las órdenes del comité científico. Al aterrizar en lo que alguna vez fue un valle fértil, el polvo radioactivo cubrió su visor, pero él siguió adelante, guiado por la vibración que sentía en la punta de sus botas. En el centro de un cráter encontró algo imposible, una pequeña flor de pétalos transparentes que crecía directamente del azufre. La planta no necesitaba fotosíntesis, se alimentaba de la radiación residual. Al acercarse, Aris escuchó el susurro. La tierra no estaba muerta, estaba transformándose, mudando su piel vieja para dar paso a una biología que los humanos no podían comprender. La flor emitió un polen dorado que se adhirió al traje del capitán,
ese instante, Aris recibió una visión de un mundo nuevo donde el oxígeno ya no era necesario. Regresó a la nave, pero no entregó las coordenadas de un planeta lejano. Les dijo a todos que debían bajar y aceptar el cambio. El suspenso se apoderó de la tripulación. El miedo a lo desconocido era mayor que el deseo de sobrevivir. Pero cuando Aris abrió el frasco del aire puro y lo derramó sobre el suelo de la nave, la flor dorada empezó a brotar del metal. La humanidad no necesitaba buscar otro hogar, necesitaba aprender a morir para que la vida, en su forma más pura y resiliente, pudiera continuar su danza eterna sobre las cenizas del pasado. El pintor de sombras. En la ciudad de Florencia, durante el Renacimiento, vivía un artista llamado Luca que se negaba a pintar la luz. Mientras sus contemporáneos buscaban la perfección divina en los ángeles de mármol y las vírgenes de oro, Luca se encerraba en su taller a retratar la oscuridad que habitaba detrás de los muebles y bajo los párpados de los durmientes. Decía que la luz era una máscara que engañaba al ojo, pero que la sombra era la única que nunca mentía sobre la forma real de las cosas. Un cardenal influyente, intrigado por su fama maldita, le encargó un retrato, pero no quería un retrato común. Quería que Luca pintara su alma. El artista aceptó, con la condición de que el cardenal permaneciera en absoluta oscuridad durante 3 días y 3 noches. El suspenso en el taller era asfixiante. El único sonido era el roce del carboncillo sobre el lienzo y la respiración agitada del religioso que empezaba a ver visiones en el vacío negro. Luca trabajaba con una intensidad febril, usando pigmentos hechos de hollín, sangre de buey y lágrimas. Al cuarto día, Luca corrió las cortinas y dejó que un rayo de sol iluminara la obra. El cardenal gritó de horror. En el cuadro no había un hombre de fe, sino una criatura hecha de espinas, con manos que eran garras y ojos que supuraban avaricia. Era la sombra de sus pecados, la verdad que sus ropajes de seda ocultaban al mundo. La resonancia del cuadro era tan poderosa que el cardenal cayó de rodillas, sintiendo que su propio cuerpo empezaba a volverse bidimensional, fundiéndose con la pintura que Luca había creado. Luca fue expulsado de la ciudad y su taller quemado, pero la leyenda dice que el cuadro sobrevivió a las llamas. Desde entonces se cree que todos los grandes museos del mundo tienen una sala secreta donde se guardan los cuadros de Luca. Allí las sombras tienen vida propia y esperan pacientemente a que un visitante lo suficientemente valiente las mire a los ojos. Porque Luca no pintaba lo que vemos, sino lo que intentamos olvidar, recordándonos que somos tanto la luz que proyectamos como la oscuridad que dejamos en nuestras espaldas. La estación de los trenes que no vuelven. Había una estación de tren en los Alpes suizos que no figuraba en ningún horario oficial. Solo aparecía cuando la niebla era tan espesa que las montañas desaparecían de la vista. Se llamaba la Parada del Arrepentimiento. Allí los pasajeros no compraban boletos con dinero, sino con secretos que nunca le habían contado a nadie. El jefe de estación, un hombre con uniforme de terciopelo azul y un reloj de bolsillo que giraba hacia atrás, recibía a los viajeros con una mezcla de lástima y respeto. Clara llegó allí una noche de invierno, después de haber cometido un error que destrozó su carrera como cirujana. Se sentó en el banco de madera fría, observando las vías que se perdían en el blanco absoluto. El suspenso del lugar radicaba en que nadie sabía a dónde iban esos trenes. Algunos decían que te llevaban al pasado para corregir tus faltas. Otros aseguraban que era un viaje sin retorno hacia el olvido definitivo. Clara
Clara sostenía su secreto como si fuera una brasa ardiendo en su pecho. Cuando el tren llegó, no hizo ruido. Era una mole de hierro negro que exhalaba un vapor con olor a pino y lavanda. Clara subió al vagón y se sentó frente a un hombre que leía un periódico de hace 50 años. El hombre la miró y le preguntó cuál era su carga. Clara, con la voz rota, confesó la negligencia que le costó la vida a un paciente. Al decir las palabras en voz alta, el tren empezó a acelerar, pero no hacia adelante, sino hacia un túnel de espejos donde Clara vio todas las versiones posibles de su vida. Vio la vida donde no cometía el error, la vida donde nunca estudiaba medicina y la vida donde se perdonaba a sí misma. Comprendió que la estación no era un lugar de castigo, sino de transición. El viaje terminó en un prado soleado que no recordaba haber visto nunca. Al bajar del tren, Clara sintió que el peso de su pecho había desaparecido. El jefe de estación le entregó una maleta vacía y le dijo que ahora era libre de llenarla con cosas nuevas. Clara caminó hacia el horizonte, entendió que el arrepentimiento no es un destino, sino el combustible necesario para empezar a caminar de nuevo. El corazón del relojero de estrellas. En una ciudad flotante llamada Celestia vivía un ingeniero llamado Orión que se encargaba de dar cuerda al motor del sol. Celestia era una maravilla de engranajes y latón que orbitaba un gigantesco gaseoso. Todo allí funcionaba con una precisión matemática, desde las fuentes de agua destilada hasta los ciclos de sueño de los ciudadanos. Pero Orión notó que el sol artificial estaba perdiendo brillo. Las piezas internas, forjadas con fuego estelar, se estaban desgastando por el roce de los siglos. Orión descendió a la cámara del núcleo, un lugar donde la temperatura era capaz de fundir el diamante. Llevaba consigo una caja de herramientas hecha de materiales olvidados. El suspenso era total. Si el motor se detenía, la ciudad caería al abismo del planeta inferior. Mientras ajustaba los pistones gigantescos, Orión encontró una falla mecánica que ningún manual mencionaba. El sol no necesitaba aceite ni vapor, necesitaba una chispa de emoción para seguir funcionando. Algo que la sociedad lógica de Celestia había desterrado hacía mucho tiempo. Desesperado, Orión recordó el poema que su abuela le recitaba sobre el amor y el sacrificio. Empezó a cantar, una actividad prohibida por ser considerada ineficiente. Su voz resonó en las paredes de bronce del núcleo, y para su sorpresa, el motor respondió. Los engranajes empezaron a girar con una armonía nueva, emitiendo una luz que no era blanca, sino de un naranja cálido y acogedor. Orión comprendió que la tecnología, por perfecta que sea, es solo una cáscara vacía si no tiene un propósito que trascienda la lógica. El sol volvió a brillar con más fuerza que nunca, bañando a Celestia en un amanecer perpetuo de esperanza. Orión no contó su secreto a los gobernantes, sabía que no lo entenderían. Siguió bajando al núcleo cada día, no para apretar tornillos, sino para contarle historias al motor. Se convirtió en el guardián de la llama emocional de la ciudad, un héroe anónimo que mantenía a miles de personas a salvo simplemente por el hecho de no haber olvidado cómo sentir. Porque en un mundo hecho de metal y cálculos, un poco de calor humano es la energía más poderosa de todas. La biblioteca de los libros en blanco. En una isla remota existía una biblioteca monumental donde todos los estantes estaban llenos de libros con las páginas totalmente blancas. Los eruditos viajaban desde todo el mundo para visitarla, creyendo que se trataba de un acertijo filosófico o una tomadura de pelo de una civilización antigua. Sin embargo, un joven monje llamado
descubrió el verdadero secreto de la institución. Los libros no estaban vacíos, estaban esperando a ser leídos por las personas adecuadas para que las letras aparecieran. Tadeo pasaba horas sentado frente a un tomo encuadernado en piel de ballena. Al principio solo veía el grano del papel, pero con el paso de los meses su paciencia empezó a dar frutos. Las palabras empezaron a brotar como plantas que crecen tras una lluvia, formando frases que hablaban de su propio futuro. El libro era un espejo de su destino, un registro de cada decisión que tomaría y de cada lágrima que derramaría. El suspenso de conocer su final lo mantuvo despierto durante semanas, debatiéndose entre cerrar el libro o seguir leyendo. Descubrió que la biblioteca era, en realidad, el archivo de todas las vidas posibles. Cada persona que entraba y tocaba un libro estaba escribiendo su propia historia en tiempo real. Si Tadeo cambiaba de opinión en ese momento, las palabras del libro se borraban y se reescribían instantáneamente. Comprendió que el destino no es una sentencia fija, sino una conversación constante entre el individuo y el universo. La biblioteca no contenía el pasado, sino el potencial infinito del presente. Lleno de una sabiduría nueva, Tadeo decidió dejar de leer. Entendió que conocer el futuro le quitaba el sabor a la sorpresa y el valor al riesgo. Salió de la biblioteca y quemó el libro que llevaba su nombre, sintiendo una libertad que rozaba lo divino. Se convirtió en el jardinero de la isla, cuidando de las plantas que no necesitaban ser escritas para florecer. La biblioteca siguió allí, silenciosa y blanca, recordándole a todo aquel que la visitara que nuestra vida es el único libro que realmente vale la pena escribir y que la mejor página es siempre la que todavía está por venir. El cazador de nubes. En un mundo cubierto por un desierto de cristal, la gente vivía de las nubes que los cazadores atrapaban con redes de seda. Las nubes no traían lluvia, sino colores. Cada vez que una nube era capturada y procesada en los molinos del pueblo, liberaba un tono específico que los habitantes usaban para pintar sus casas y sus ropas, protegiéndose así de la ceguera blanca del desierto. Kael era el mejor cazador de su generación, capaz de predecir la trayectoria de una nube con solo mirar la dirección de las estrellas. Sin embargo, Kael estaba obsesionado con la nube negra, una leyenda que decía que existía un cúmulo que no contenía color, sino agua real. El pueblo se burlaba de él. El agua era algo que solo existía en los mitos antiguos. Pero Kael no se rindió. Construyó un barco de arena impulsado por ventiladores térmicos y se lanzó hacia el horizonte prohibido. El suspenso de su viaje fue creciendo a medida que el calor aumentaba y las provisiones de color se agotaban. Sus ojos empezaron a sufrir por el reflejo del cristal, pero su voluntad permaneció intacta. Tras semanas de navegación, divisó una sombra en el cielo. No era una nube de color esmeralda ni de carmesí, era una mole oscura y pesada que gruñía con el sonido del trueno. Kael lanzó sus redes, pero la nube las rompió con un rayo. No se trataba de una presa, sino de una fuerza de la naturaleza. En lugar de intentar atraparla, Kael se arrodilló y le pidió perdón en nombre de su pueblo por haber convertido la belleza en una mercancía. La nube, conmovida por la humildad del cazador, se abrió en un llanto torrencial. Fue la primera lluvia en 1000 años. El desierto de cristal se desquebrajó. De las grietas empezaron a brotar oasis de vida verde. Kael regresó al pueblo no con una red llena de colores, sino con la ropa empapada. Los habitantes, al principio asustados, pronto descubrieron que el agua era más valiosa que cualquier pigmento. La casa de nubes terminó y Kael
él se convirtió en el primer agricultor de una nueva era. La nube negra siguió vagando por el cielo, recordándole a todos que las cosas más importantes de la vida no se pueden poseer, solo se pueden recibir con gratitud cuando el cielo decide compartirlas. El mercado de los sentidos. En un callejón de Estambul, detrás de una puerta de madera que solo se abría con el sonido de una risa sincera, se encontraba el mercado de los sentidos. Allí, los mercaderes no vendían especies ni alfombras, vendían la capacidad de sentir. Podías comprar una tarde de melancolía por el precio de un suspiro o una hora de euforia pura a cambio de un recuerdo de infancia. El suspenso del mercado era constante, pues los precios fluctuaban según la escasez de emociones en la ciudad de arriba. Un hombre rico que lo tenía todo, pero que se sentía vacío por dentro, entró en el mercado buscando la felicidad. El mercader principal, un ser con ojos de ámbar y manos llenas de anillos mágicos, le mostró un frasco pequeño de color azul eléctrico. «Esto es éxtasis puro», dijo el mercader, «pero te costará tu capacidad de sentir dolor por el resto de tu vida». El hombre aceptó sin pensarlo, creyendo que el dolor era algo inútil que solo causaba sufrimiento. Se bebió el frasco y salió al mundo exterior con una sonrisa permanente. Al principio, todo fue maravilloso. Nada le afectaba, las tragedias del mundo le parecían chistes sin importancia, pero pronto se dio cuenta del terrible error que había cometido. Al no poder sentir dolor, tampoco podía sentir compasión. Al no conocer la tristeza, la alegría perdió su relieve y se convirtió en una meseta plana y aburrida. Sus amigos se alejaron de él porque lo veían como una estatua de hielo. El hombre regresó al mercado, desesperado, rogando que le devolvieran su dolor. El mercader sonrió con una sabiduría cruel. «El dolor es el marco que permite ver la belleza del cuadro», explicó. El hombre tuvo que pagar un precio mucho más alto para recuperar su humanidad. Tuvo que entregar todas sus riquezas y convertirse en un mendigo que solo poseía su capacidad de llorar. Salió del mercado sin nada en los bolsillos, pero al sentir el frío del viento y el hambre en el estómago, lloró de alegría. Comprendió que estar vivo es un paquete completo y que la verdadera riqueza no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de experimentar el espectro total de la existencia humana con todas sus luces y sus sombras. La ciudad de los nombres olvidados. En la ciudad de Nomus estaba prohibido tener un nombre propio. Los ciudadanos eran identificados por números de serie tatuados en la nuca. El gobierno creía que los nombres fomentaban el egoísmo y la individualidad, causas de todas las guerras del pasado. En Nomos, todos eran piezas de una maquinaria perfecta donde la identidad era un concepto obsoleto. Pero en los suburbios existía un movimiento de resistencia llamado los narradores, que guardaban diccionarios antiguos como si fueran armas de destrucción masiva. Un joven llamado 7492 trabajaba en el archivo de censura, destruyendo documentos que contenían palabras prohibidas como amor, alma o libertad. Un día encontró un papel viejo donde estaba escrita una palabra que nunca había visto: Julián. No era un verbo ni un adjetivo, era un nombre. Al pronunciarlo en voz baja, sintió una descarga eléctrica en su cerebro. De repente, recordó imágenes que no le pertenecían: un bosque verde, una madre abrazando a su hijo, el calor de un hogar. El nombre era una llave que abría celdas mentales que él ni siquiera sabía que existían. El suspenso aumentó cuando 7492 empezó a buscar otros nombres en secreto.
se unió a los narradores y descubrió que cada nombre tenía una historia asociada. Su número de serie no era él era Julián, el descendiente de una estirpe de constructores de barcos. La rebelión no comenzó con bombas, sino con susurros. Los ciudadanos empezaron a llamarse unos a otros por sus nombres recuperados en los pasillos de las fábricas y en los comedores grises. El sistema de control empezó a colapsar porque la gente ya no respondía a los números. El gobierno intentó una purga, pero era demasiado tarde. Una vez que una persona recupera su nombre, ya no puede volver a ser un número. La ciudad de Nomos se transformó en un caos de voces individuales que reclamaban su lugar en el mundo. Julián lideró la marcha hacia la torre central, no para destruir, sino para bautizar. Renombró cada calle, cada edificio y cada plaza, devolviéndole su alma. La dictadura de la uniformidad cayó ante el poder de la palabra, demostrando que la identidad es el cimiento de la libertad y que un solo nombre, pronunciado con valentía, es suficiente para derribar los muros de la opresión más oscura. El viajero del espejo de agua. Había un monje errante que llevaba consigo un cuenco de madera lleno de agua estancada. Decía que ese cuenco era un portal a otras dimensiones, pero que solo funcionaba cuando el agua estaba en absoluta calma. Muchos guerreros y reyes intentaron mirar en el cuenco, pero debido a su agitación interna y su ambición, el agua siempre estaba turbia o con ondas, impidiéndoles ver nada más que su propio reflejo distorsionado. El monje sonreía y seguía su camino, buscando a alguien que tuviera el corazón lo suficientemente quieto. Un niño que había perdido a su perro se acercó al monje en un camino de montaña. No quería poder ni oro, solo quería saber si su amigo estaba bien. El niño se sentó junto al monje y cerró los ojos, respirando al ritmo del viento entre los pinos. El suspenso era delicado, una fragilidad de cristal. Cuando el niño abrió los ojos y miró el cuenco, el agua era tan lisa que parecía una placa obsidiana. En el fondo vio un campo de flores donde su perro corría feliz, persiguiendo mariposas de luz. El niño sonrió y le dio las gracias al monje. El monje, conmovido por la pureza del pequeño, le permitió mirar un poco más. El niño vio entonces el origen de las estrellas y el final de los tiempos, comprendiendo que todo en el universo está conectado por hilos invisibles de energía. No sintió miedo ante la inmensidad, sino una gratitud profunda por formar parte de ese milagro. El agua del cuenco empezó a brillar con una luz propia, iluminando el camino de montaña como si fuera mediodía. El monje le regaló el cuenco al niño y se desvaneció en la niebla. El niño se convirtió en un sabio que enseñó a la gente que no necesitan viajar lejos para encontrar las respuestas, sino que deben mirar dentro de sí mismos y calmar sus propias tormentas. El cuenco de agua se convirtió en un símbolo de paz en toda la región, recordándole a la humanidad que la verdadera visión no depende de los ojos, sino de la quietud del alma. Porque solo cuando el agua de nuestro espíritu está en calma, podemos reflejar la luz del universo y comprender que el viaje más largo y difícil es el que